Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video explicativo sobre las actividades que este año vamos a conocer. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que titula Ramas de la lingüística. Dentro de todo lo que es el estudio de la lengua, el estudio del idioma, es importante que nosotros aprendamos que existen diferentes formas de conocer a la lengua. Y para eso es importante que aprendamos cuántas ramas tiene, cómo se llaman y de qué se encarga cada una de estas. Entonces vamos a iniciar como siempre conceptualizando qué es la lingüística. La lingüística es una disciplina cuya función va a ser estudiar las lenguas naturales y todo lo que está relacionado a ellas, como la fonética, la ortografía, la acentuación, los signos de puntuación, la transcripción de los sonidos, los componentes del léxico, etc. Cuando hablamos de lingüística, hablamos del estudio completo de la lengua y cómo ésta lo manifiesta o se manifiesta a través del hombre. Esta disciplina nace más o menos por el siglo XIX, cuando el lenguaje comienza a cambiar y se evidencia la posibilidad de estudiarlo de manera científica. De todas maneras, la lingüística se sigue estudiando hasta el día de hoy, ya que existen palabras que en ese momento se decían y que ahora ya han sido, ya esas palabras han desaparecido. Por lo tanto, la lengua no es que sea una lengua estática, sino que la lengua se va modernizando, va evolucionando, y la lingüística se encarga de estudiar todas esas modificaciones, estudiar esos cambios o estudiar simplemente la raíz de esa palabra. La lingüística va a ser dividida en varias ramas y para ello vamos a comenzar con la primera. La primera rama que debemos aprender y reconocer se llama fonética y fonología. Estas son dos disciplinas que se encargan de estudiar los sonidos del lenguaje verbal. Es decir, son disciplinas que se complementan, ya que la fonética estudia el sonido del habla en general, mientras que la fonología va a estudiar las producciones fonéticas que realiza nuestra boca al momento de pronunciarlas. La fonética se va a encargar de estudiar especialmente el sonido, los fonos, cómo se produce con los órganos, con los labios, la lengua y cómo se perciben al momento de pronunciar y de escucharlos. La fonética siempre va a ir relacionada a la forma en la cual nuestra boca pronuncia. No es lo mismo decir una A que decir una B. Nuestros labios cambian, la lengua hace otro movimiento, los dientes tienen que aportar de diferente manera, por lo tanto la fonética se encarga de estudiar todos esos cambios al momento de pronunciar una palabra o una letra. En cambio, la fonología va a estudiar estos sonidos y cómo estos se unen unos con otros para formar y funcionar dentro del sistema lingüístico y de esa manera crear fonemas. Y los fonemas no son otra cosa que los sonidos ya creados. Es como de sumar la P más la A igual a PA, la M más la A igual a MA, que son sonidos que se han ido uniendo para formar fonéticamente pues un fonema completo. Como segunda rama muy importante también tenemos a la morfología y a la sintaxis. Cuando hablamos de lingüística, hablamos de que estas dos disciplinas se van a agrupar para entre sí, es decir, para que entre las dos puedan crear la famosa morfosintaxis. Estas ramas son las encargadas de comprender el modo en que se forman las palabras, integran las piezas de cada vocablo y nos ayudan a entender la dinámica en la cual se forman las oraciones. Cuando nosotros combinamos palabras que ya han sido formadas fonéticamente, la morfología se va a encargar de que estas palabras tengan sentido y la sintaxis se va a encargar de formar una oración. La sintaxis es muy importante porque yo no puedo escribir como me dé la gana. Si bien es cierto, puedo crear palabras nuevas todo el tiempo, eso no significa que si yo las escribo donde me da la gana, pues van a tener un mensaje. No, la morfología se encarga de estudiar cómo letra por letra se van a unir y la sintaxis, cómo voy a unir yo esas letras para que se forme una oración coherente, una oración con sentido y una oración que sea entendible para el receptor. Como tercera rama muy importante tenemos a la semántica y a la pragmática. La semántica se encarga de estudiar el significado de las palabras y cómo ésta pues se puede compartir por medio de nuestros sentidos.
Cuando hablamos de la semántica, estamos hablando de cómo cómo las palabras son oídas por nuestro aparato para escuchar, y estas palabras van a formar en nuestro cerebro algo muy importante, que es el signo lingüístico. Es decir, si a mí me dan una palabra, yo al momento de escucharla, pues mi cerebro crea una imagen en base al concepto de la palabra que yo he escuchado. La semántica se encarga de de estudiar esta parte. ¿Cómo capto yo el significado de las palabras a través de mis sentidos? Y la pragmática va a ser la encargada de estudiar y de centrarse en cómo cambia el significado de estas palabras según su contexto en el que se encuentran. Por ejemplo, si yo te digo estoy en el banco del banco, tú tienes que analizar de qué estoy hablando, porque en ambos estoy utilizando la misma palabra que es banco, pero en una tiene un significado y en la otra tiene otra. Por lo tanto, la semántica y la pragmática te van a ayudar a ti a reconocer de qué estoy hablando al momento de pronunciar esta palabra. ¿Cuáles son los objetivos de la lingüística? ¿Para qué estudiamos esto? La lingüística quiere formular una nueva teoría general sobre las lenguas naturales y cómo el sistema cognitivo hace posible que estas palabras puedan ser comprendidas, puedan ser analizadas, aprendidas y enseñadas. La lingüística no es solamente estudiar la lengua, la lingüística es aplicarla, es enseñarla y sobre todo es seguir creciendo, no quedarnos ahí. La lingüística también pretende aplicar y explicar cómo el lenguaje es un fenómeno biológico capaz de establecer relaciones humanas. El ser humano, por naturaleza, necesita comunicarse, necesita hablar con los demás. Por lo tanto, cuando hablamos de la lingüística, hablamos de un estudio completo del idioma, de un estudio que va a ir desde el sonido, la formación de palabras, las oraciones y el mensaje total en sí. Y por último, la lingüística trata de descubrir todos los aspectos del funcionamiento del lenguaje para saber cómo los hablantes de cualquier lengua interpretan estos mensajes. Así identifica las reglas, las pautas y los mecanismos que tienen que ver con el funcionamiento del lenguaje en cualquier parte del mundo. Si bien el ser humano nace con un aparato fonador listo para poder comunicarse, ¿cómo las personas interpretan ese mensaje? ¿Cómo yo puedo hacer que las personas interpreten el mensaje como yo realmente quiero? Bien, el lenguaje, como te digo, no es una disciplina exacta, más bien al contrario, el lenguaje y la lingüística se propone estudiar justamente y explicar las diferentes variaciones que hay a través del tiempo, además que la lengua tiene varios cambios temporales, ya que las lenguas van transformándose con el tiempo, ya sea por la sociedad, por la modernidad, la llegada de la tecnología, y además que cada grupo social utiliza un lenguaje muy distinto. Cada mensaje se adapta a la situación y lo más importante es que no se habla del mismo modo. Y la lingüística se encarga del estudio de todas estas partes que la lengua puede sufrir, estos cambios que puede sufrir la lengua, las formas en las cuales se hacen las interpretaciones. La lingüística está en todo lo que es el idioma. Bien, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Espero que te haya sido de ayuda.